con la clase. Bueno, pues vamos a seguir. Estábamos en la parte molecular de, pues, el contenido nuclear de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa parte que aunque no se vea mucho detalle, pues vamos a revisar lo que nos falta, lo que nos corresponde para terminar el tema de núcleo. Nos quedamos con el proceso de replicación del ADN, que ya había mencionado, que es semiconservativa, o sea, una hebra que se queda como original o vieja, ¿sí? Va a servir de molde para generar una fibra nueva, ¿sí? O recién sintetizada, recién ensamblada, para generar 2 hebras al final que tengan, bueno, que le llaman hebras híbridas, una hebra que tenga, una original y la otra copia, ¿no? O sea, siempre va a ser de esa manera hasta tener toda el duplicado completo de una sola fibra de ADN, tener 2 fibras de ADN, que esté en condición híbrida, o sea, una hebra original y una hebra, nueva, ¿sí? Bueno, eso no hay duda. Como le dije, no vamos a ver los detalles de la síntesis, eso ustedes espero que lo puedan revisar en otro momento en sus clases de molecular. Bueno, entonces sí hablamos también, de flujo de información, recordando que siempre va a ser a partir de una molécula o una fibra de ADN, ¿sí? Que primero, pues, se tiene que transcribir en los diferentes RNAs que ya habíamos mencionado. Sí vamos a ver el proceso de síntesis completo, no con todo el detalle molecular, pero sí al menos aspectos generales, y que bueno, van a ser muchos RNAs, ¿sí? Bueno, nada más regreso, me voy a regresar a la parte molecular, creo que por aquí sí está. Sí, nada más, recuerda la clase pasada, ya no les hice la diferencia entre el azúcar, desoxirribosa, o sea, siempre va a ser una ribosa o un azúcar de 5 átomos de carbono, el carbono 1 que sería en la parte de, derecha, 1, 2, 3, 4 y el externo es el quinto carbono. En el caso de la ribosa, que va a tener 2 grupos OH, 2 hidroxilos, y en el caso del ADN, que es la misma azúcar, pero solamente con un OH, o sea, uno oxidrilo, o sea, por eso se llama desoxirribosa. O sea, le falta un grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el R, o sea, el ácido nucleico ribonucleico de ribosa y el desoxirribonucleico de desoxirribosa, ¿sí? Todo lo demás es lo mismo, nada más que, bueno, en cuanto al ADN o DNA, pues que va a tener doble cadena, complementarias, unidas, y todos los RNAs van a ser una sola hebra o una sola cadena que puede ser complementaria o no. Ahorita vamos a ver que en algunos casos puede llegar a tener, pero no que sean 2, sino que una misma se pueda plegar y buscando su complemento, ¿sí? Bueno, pero no sé si haya duda en cuanto a la estructura molecular de las ribosas y de las desoxirribosas o de los, DNAs y los RNAs, ¿sí? Bueno. Entonces, seguimos hasta, la parte que se tienen que sintetizar todos los RNAs, recuerden, todo eso a nivel de núcleo, todo eso en la cromatina, encerrados en el núcleo como tal, ¿sí? Bien organizado, todos los RNAs, bueno, ya revisamos que son varios RNAs, y todo el proceso de formación o síntesis de RNA a partir de una copia de una de las hebras del ADN o del DNA. Entonces, a través del proceso de transcripción, y todas van a ser a través de transcripción, y generar todos los RNAs necesarios para la traducción, ¿sí? Pero ya la traducción, ¿sí? O también, bueno, en inglés es translate, igual como si fuera, traducción del lenguaje, finalmente es un lenguaje que sea molecular, pero ya en el citoplasma. Solo la transcripción y la replicación,
En replicación, generar nuevas copias de fibras de ADN. Esto es en el núcleo. Y la traducción o la síntesis de proteína, ¿sí? Va a ser en el citoplasma. Bueno, aquí tendríamos como el proceso completo, si todos los RNA, ya sea el mensajero, ¿sí? Que se va a leer cada 3, si se dan cuenta, tiene como cuadritos o rectangulitos que nos indican cada 3 se va leyendo. Este es el mensajero, que provienen todos del núcleo a partir de la transcripción de una fibra de ADN, los RNAs de transferencia que también se generaron en el núcleo a partir de otras secuencias de ADN y los ribosomas que también van a provenir de otras secuencias diferentes, específicamente las secuencias que están en el nucleolo, ¿sí? Exclusivamente los ribosomas en el nucleolo. Los de transferencia, los RNAs de transferencia van a ser complementarios a las bases nitrogenadas del RNA mensajero y se van a ir leyendo ahí. Por ejemplo, si aquí tenemos un RNA que tiene un uracilo, una adenina y una citosina, entonces el complementario del uracilo será adenina, de la citosina, no, de la adenina, un uracilo y de la citosina, una guanina. Y así se van a ir leyendo. Cada RNA de transferencia va a aportar, ¿sí? Un aminoácido. Entonces, cada vez que se una al triplete complementario, pues entonces se va a adicionar un aminoácido. Dentro del ribosoma se van a ir pegando o uniendo aminoácido con aminoácido para que al final pues quede liberada la cadenita de aminoácidos para formar a la proteína. Pero gracias a qué? Al proceso de lectura del RNA mensajero. Todo esto ya en el citoplasma, todo esto fuera del núcleo, donde realmente se van a utilizar todos los RNAs, todos en conjunto, mensajero, ribosomales y de transferencia para la síntesis final de la proteína. Ese es nuestro flujo de información dentro de la célula. Aquí otras imágenes, por ejemplo, los RNAs de transferencia, estos chiquititos que vimos aquí, son los más pequeñitos, ¿sí? Que puede tener diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos la estructura globular, ¿sí? También podemos tener la estructura plana a nivel nada más, si se dan cuenta aquí como que se pliega es una fibra, o una sola hebra, pero cuando encuentra regiones complementarias, la misma hebra se puede plegar, dando esta imagen, que bueno, si lo vemos nada más en forma plana, pues sería estos dominios, estas regiones, es una misma hebra, si se dan cuenta, pero como hay ciertas regiones que se complementan, que significa que, por ejemplo, de un lado hay una adenina y del otro un uracilo y se pegan las bases. Una guanina y una citosina se pegan. Citosina, guanina, pues se pegan. Uracilo, adenina se pegan y así. Hay 3, 1, 2, 3 dominios donde son complementarios. Va a haber una posición donde, por ejemplo, el anticodón es el sitio de complemento con el RNA mensajero, donde van a haber 3 bases o un triplete, o anticodón también se conoce, que se va a unir de forma secuencial al RNA mensajero. Y por el otro lado, bueno, aquí no me indica, bueno, aquí la vemos, por ejemplo, se complementa porque está una citosina con una guanina, guanina, citosina, bueno, aunque no se complemente, pero los de abajo, adenina, uracilo, uracilo, adenina, y así los otros, citosina, guanina, uracilo, aunque no complementen U con G, ¿sí? También puede llegar a quedarse unido, pero por las otras bases que están a los lados, ¿sí? Puede haber una o dos bases que no se complementen, pero ya quedaron atrapadas en la región donde sí se complementan, ¿sí? Por eso se ven así, esta estructura tridimensional. Y el sitio final, que les llaman sitio de unión al aminoácido. Va a aportar una triplete o anticodón y va a llevar
un aminoácido adicionado en la parte terminal o complementaria opuesta a la región del triplete que reconoce el RNA mensajero. Entonces, bueno, son en forma general la estructura tanto tridimensional, globular y plana del el RNA de transferencia. Aquí nada más un pequeño ejemplo, porque bueno, pues el más pequeñito y el más fácil de explicar es el de transferencia. Entonces, ahora tenemos el ribosomal. El ribosomal solamente es uno y es una, además ni siquiera es un RNA ribosomal de eucariontes, es de procariontes, este es de bacterias, pero nada más es una fibra, la fibra 16S. ¿Se acuerdan que habíamos visto que del ribosomal había cuatro diferentes RNAs ribosomales? El 28S, 5.8S, el 5S y el 18S. Pues el 18S se parece mucho a este 16S, pero este es de bacterias y en eucariontes se conoce como 18S. Pero vean, es una sola hebra de RNA ribosomal, pero se pliega. Todos estos loops que se forman, todos esos como escaleritas, es una sola secuencia, pero se pliega. Esta es la subunidad, bueno, no es la más pequeñita, hay otras, la 5S es más pequeña que esta, pero para que vean la forma tan compleja que puede llegar a ser los RNAs también. Todo esto además va envuelto, recuerden, la 16S igual que el 18S en eucariotes, se asocia con proteínas para formar la subunidad pequeña de los ribosomas. Entonces, para nada más que tengan idea de la forma, esta es la forma plana, habría que ver, bueno, no tengo la imagen tridimensional, pero bueno, esto es lo que podemos ver hacia el interior del ribosoma, una parte de la subunidad menor del RNA ribosomal, ¿sí? Entonces, nada más recordando que, bueno, pues el ribosoma está formado por dos subunidades, lo que llamamos la subunidad menor o 40S, que aquí está exactamente el 18S, que se parece al que les acabo de mostrar, que nada más tiene una fibra de RNA ribosomal 18S, y bueno, pues aproximadamente 33 proteínas que se asocian o se ensamblan con esta fibra de RNA ribosomal. Y la otra subunidad, la mayor, pues que tiene la 28S, la 5S, la 5.8S, esas tres fibras de RNA ribosomal de diferente tamaño, pero las tres van ensambladas con aproximadamente 45 proteínas globulares y eso es lo que nos da como resultado el ribosoma completo, la subunidad menor y la subunidad mayor, ¿sí? Aquí ya con otra imagen, con otra, otro modelo molecular de todos los RNAs en la traducción. Traducción, entonces, vamos a entender que es el proceso de síntesis de proteínas tomando como molde o como base un RNA mensajero, en la base, digamos, podemos decir que es el RNA más lineal, pero no porque quiera ser lineal, sino porque van a ser proteínas que lo mantengan así de forma lineal para que se ensamble. Aquí, bueno, ya no vemos muy claro el ribosoma, la subunidad mayor y la menor, se ven esas bolitas moradas. Y acá arriba, pues tenemos a los RNAs de transferencia. Aquí se ve el triplete, que le llaman el anticodón, que es el complementario a las bases que va a ir leyendo el RNA mensajero. Por ejemplo, aquí es citosina, pues se va a complementar con la guanina, uracilo con adenina y otra citosina con otra guanina. Entonces, este triplete se va a unir al triplete del mensajero con el triplete de transferencia y va a aportar o llevar un aminoácido, bueno, pues no sé a qué aminoácido codifique. Se supone que ya hay un código genético, un código que indica que según el triplete, según las tres bases, van a codificar, no sé, para la arginina, por decir. ¿Sí? Entonces ya se tiene el código de las letras, de las bases, de los RNAs mensajeros
para qué tipo de aminoácido codifican. Son 20 aminoácidos. No necesariamente tiene que haber 20 RNA de transferencia, sino que uno mismo puede portar 2 diferentes aminoácidos, ¿sí? Pero bueno, podríamos decir que por lo menos hay 20 RNAs de transferencia diferentes, ¿sí? O sea, puede haber hasta 20, puede haber menos o puede haber 20, porque cada uno va a aportar un aminoácido diferente. Entonces llega uno, el primero, se posiciona en el sitio de inicio de la síntesis, en el interior, todo esto ocurre en el interior de la subunidad ribosomal, ¿sí? La unión de aminoácido con aminoácido, que le llamamos enlace peptídico, para generar la cadenita de aminoácido, de tal suerte que al final de donde acaba el RNA mensajero, esta filita de bases, al final, pues va a terminar ya liberándose la cadena completa de la proteína y bueno, pues ahí todavía no sería proteína hasta que tomara su conformación final, ¿sí? Todo esto ocurre en el citoplasma o también puede ser en la superficie del retículo endoplásmico rugoso. ¿De qué va a depender que sea en un sitio o en otro? Pues a través de una serie de señales proteicas que van a indicar que si se va a retículo es porque son proteínas de membrana. Recuerden que los retículos están asociados a membrana, que de hecho el retículo liso genera o fabrica nuevas membranas. Entonces, las proteínas que van en la membrana, que sabemos que ya son muchas proteínas de membrana, pues se sintetizan en el mismo retículo rugoso. También las proteínas que van a salir de la célula, ¿sí? Porque, pues, hay proteínas que son extracelulares, por ejemplo, la insulina. La insulina es una proteína, pero la insulina tiene que fabricarse o sintetizarse en el retículo para ser secretada o ser liberada al torrente sanguíneo, y ahí es donde va a funcionar, ¿sí? O, los anticuerpos son proteínas, muchas veces son de membrana y se quedan allí en la membrana plasmática, pero algunos anticuerpos también salen, algunos anticuerpos son plasmáticos, o sea, están disueltos en la parte, externa, periplásmica, o sea, están sobre el plasma sanguíneo, no dentro de la célula. Entonces, va a haber muchas proteínas que se requieren liberar muchas hormonas, por ejemplo, como la insulina, que también es una hormona. Entonces, todas las proteínas que van a salir de la célula para utilizarse afuera de la célula o que van a ser parte de las proteínas de la membrana plasmática o de cualquier otra membrana, van a ser sobre el retículo endoplásmico. Pero eso vamos a hablar un poquito más de detalle en el tema de retículos, ¿sí? Bueno. Pues hasta aquí, ¿alguna duda ya de la estructura molecular de los ácidos nucleicos? ¿No? Nos vamos a regresar a la parte básica, a la parte molecular, regresamos nada más a los, ADNs, que son los que nos interesan, porque, bueno, no es que el núcleo esté formado nada más de ADN, vemos que también son muy importantes todos los RNAs. Pero bueno, finalmente la estructura principal, la estructura, básica, compleja, es de todos los, ADNs, de todas las fibras de la cromatina y de todas las fibras que finalmente van a formar a los, cromosomas. Entonces, si tenemos, ya lo que vimos de la estructura molecular del ADN, que es una doble hélice con 2 cadenas, complementarias, antiparalelas y todas las características moleculares que ya les mencioné, pero nunca la vamos a poner o la vamos a tener así, este, mm, ¿cómo decir? Desnudo. El ADN nunca va a estar desnudo. Lo mínimo que lo podemos encontrar, la forma más simple es, formando pequeños pequeñas, horquillas o, bucles, ¿sí? Para acortar su tamaño. Este es el ejemplo de un bucle. Estos bucles tienen 2 vueltas y media de ADN y luego, pues, la hebra, 2 bucles y la hebra. Y así sucesivamente a lo largo de toda la fibra de las fibras de ADN, recordando que en los humanos, pues, tiene 46 fibras. Entonces, si estuvieran todas así, desenvueltas, todas así libres o desnudas,
pues a lo mejor no cabrían en el núcleo, no cabrían ni en la célula. Entonces, a través de estas son proteínas globulares que le llaman proteínas histonas, que lo que hacen es hacer pequeños loops o también se llaman nucleosomas, o sea, pequeños bucles o pequeños horquillas para acortar el tamaño de la fibra. Luego, bueno, esta es la forma más simple. De esta manera, ¿sí? Estas hebras, pues, que se puede decir que están más libres o más desnudas, es la forma más relajada que podemos encontrar en el núcleo. Podemos decir que así estaría conformada la eucromatina. ¿Se acuerdan de los tipos de cromatinas? La eucromatina, que es la cromatina más relajada, la que se tiñe más clarita. ¿Por qué se tiñe más claro? Porque, pues, no está tan conglomerada, no está tan, densa, y se ve un poquito más clara, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con a la hora que se tiñe. Y si hablamos de la heterocromatina, entonces estas hebritas con sus bucles, pues se enrollan en un eje mayor, ¿sí? Formando un conjunto o una hélice de bucles, que aproximadamente son 6 bolitas concéntricas y así formar una fibra mayor. Y esa fibra mayor, a su vez, conglomerarse más o apretarse más, sobre todo en la región de la periferia de la célula, del núcleo, que forma la heterocromatina más densa o más apretada, ¿sí? Que le llamamos cromatina muy teñida, porque está más teñida, porque está más condensada, más apretada, se tiñe más. Y luego, cuando la célula se va a dividir, bueno, hasta aquí sería como el núcleo, relajado, el núcleo normal, ¿sí? Ya sea en eucromatina o heterocromatina, ¿sí? Ahora, si la célula no está, eh, pues, de forma tan relajada o en forma de cromatina, y se va a empezar a dividir. Para eso, bueno, pues se tiene que replicar, tiene que pasar por un proceso de copiado o de replicación de todo el ADN, de todas las fibras. Por lo tanto, pues es un proceso lento, que cada una de esas regiones se tienen que abrir, copiarse, hacer su copia de todas las fibras. Y ya que está completa la replicación, entonces se empieza a organizar y se empieza a envolver en otro tipo de proteínas, que digamos aquí sería como una fibra verdecita, que a su vez, pues es como un armazón, entonces varias vueltas de la fibra gruesa hasta formar un conglomerado completo, que es lo que le llamamos los cromosomas. Cada fibra en un solo armazón proteico, ¿sí? Para verlo así como si fuera una X, pero pues realmente son 2 fibras unidas por el centro, unidas por una proteína central o centromédica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos como cromosoma es la parte condensada, ultra organizada de la cromatina, pero solamente en el proceso de división. O sea, que esto ocurre solamente un momento, un instante, depende del tipo de células, que puede durar muy poco tiempo. La mayor parte del tiempo, la célula la vamos a encontrar como cromatina, ya sea en su forma relajada, eucromatina, o heterocromatina en su forma más compacta, pero como cromosoma solamente en el proceso de división. Por eso les decía que cromatina y cromosoma es el mismo material. Lo que cambia es el momento o la condición celular. Cromatina cuando no se divide, cuando está en el núcleo, y cromosoma cuando se va a dividir. Y de hecho, los cromosomas se pueden ver fuera del núcleo, ya no hay núcleo cuando se forman los cromosomas. Eso lo vamos a ver ya el siguiente tema de cómo ocurre el proceso de división en las células, ¿sí? Bueno, aquí otra imagen, igual, aquí tenemos la fibra de ADN desnuda que forma 2 vueltas y media en este conglomerado de proteínas, se llama también nucleosoma o también octámero, octámero porque son 8 proteínas globulares
¿sí? Entonces, 8 proteínas que van a envolver son, las famosas, proteínas histonas, en las cuales se conocen, 4, aquí son 2 de cada una, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, 2 dobles, 2 de cada una, para formar un conglomerado de 8 proteínas globulares, por eso se llama octámero, y se le da el nombre ya con las 2 vueltas, o el loop, el bucle que forma con las 2 vueltas de ADN, a todo ese, conglomerado se le llama nucleosoma, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos un rosario de cuentitas, ¿sí? Entonces, una cuentita es un nucleosoma, luego la siguiente cuenta, y la siguiente, y así sucesivamente. Entre nucleosoma y nucleosoma hay otra proteína globular, ¿sí? También se llama histona, pero esta es la histona H1. Esta H1, ¿sí? Es, cuando se compacta el ADN, se juntan los 2 nucleosomas para ahorrar espacio y generar una fibra más gruesa, y luego ya la fibra ya unida, de puras, cuentitas como pegaditas, ya no, relajadas, sino pegaditas, generar un bucle mayor, ¿sí? Que le va a dar, un diámetro mucho más grande, generando una fibra mayor de ADN, ¿sí? Pero ya de varios bucles concéntricos, y si lo pudiéramos ver por la parte, digamos, de abajo, bueno, aquí otra vez tenemos la la estructura, bueno, de la doble hélice, que, pues, es muy difícil que la podamos encontrar así. Lo mínimo que podemos encontrar es, aquí están los nucleosomas, los octámeros, que le da 2 vueltas, y luego un conjunto de fibras que se enredan de forma concéntrica en un solo eje. Aquí es donde les digo que se forman, como, grupos de, concéntricos de 8 no, 6 octámeros, una vuelta, otros 6 otra vuelta, y así varias vueltas para formar una fibra gruesa. En esta condición podemos decir que está la heterocromatina, y la eucromatina está más relajadita, si vemos como el collarcito de cuentas o bolitas, paradas. Y ya cuando la célula se va a dividir, pues entonces esta fibra se va a enredar en un armazón proteico diferente, bueno, acá menciona, de proteínas no histonas, ¿sí? Diferentes a estas que forman los octámeros, otra porque es como un armazón o un esqueleto de proteínas, que es en donde se envuelve, toda la fibra de ADN completa, es una que además ya está doble, ¿sí? Una copia en un lado y la otra copia en el otro lado, para estar lo más compacto posible y generar los famosos cromosomas, pero si ya está en cromosoma, quiere decir que la célula está ya dividiéndose o en proceso de división, ¿sí? Aquí es lo mismo lo que les decía, ¿no? Ya tenemos a los octámeros, 8 histonas, la histona H1 afuera que une nucleosoma con nucleosoma, y ya una vez que se, contraen o se retraen, pues aquí tenemos a los 8, no, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, nucleosomas. Aquí están unidos con la H1, cada entre uno y otro, y un bucle genera o está generado por 6 nucleosomas, y el siguiente bucle, y así 6 y 6, para generar esta fibra o este loop más grande, que estaría en la condición de heterocromatina, o una fibra de cromatina más gruesa. Y ya cuando se va a dividir, entonces vienen las proteínas no histónicas, las proteínas de soporte o de armazón, o sea, los cromosomas también tienen como una especie de armazón o de esqueleto proteico, que es lo que le da la forma a los cromosomas, ¿sí? Aquí tenemos igual los mismos niveles de organización, la fibra de ADN libre, que bueno, pues es muy difícil encontrarla así, no se puede estar libre en el núcleo, sino la mínima expresión es con los nucleosomas, ¿sí? Con las bolitas que forman los nucleosomas, y luego pues la unión de nucleosoma con la histona H1 para generar a la fibra más gruesa, y luego se pliega esa fibra hasta finalmente organizarse en un almacén proteico que nos va a dar la forma completa del cromosoma. Y bueno, aquí nada más reforzar
la estructura de, eso es, digamos, en la teoría, los modelos que podemos o que se tienen en los libros que ustedes pueden revisar. También lo pueden encontrar en la red, en donde, bueno, pues, está el modelo, pero esto se supone que está hecho con base a las evidencias reales, ¿sí? Aquí tenemos como una imagen más real de lo que, pues, podemos estar suponiendo que está ocurriendo. Y bueno, les explico que tenemos una micrografía electrónica, esto es el microscopio de, electrónico, en donde se puede visualizar las fibras de la cromatina. En este caso estamos hablando de la eucromatina, la fibra relajada o la cromatina laxa, y vemos así como fibritas blanquitas, o sea, en contraste oscuro, ¿no? Pero son fibras pues, más o menos gruesas, ligeramente gruesecitas, ¿no? Ahora, a esta célula está en condición normal, la cromatina del núcleo, y se le aplica, bueno, posteriormente, en otro experimento, lo que se hace que esas células se somete a una digestión para eliminar a la enzima H1. La enzima H1, acuérdense que es la que une nucleosoma con nucleosoma para juntarlos y empezar a generar estos de fibras más gruesas. Entonces se le quita o se elimina o se pone a crecer a las células, eliminando o digiriendo a las enzimas H1. Y entonces el resultado es que se liberan las bolitas, los nucleosomas se liberan y vemos así en la imagen aquí a la derecha, es como si fuera un rosario, ¿no? O sea, un rosario de cuentitas separadas, de cuentitas. Y entonces, ¿qué pasó? Ya ocupa más espacio, no podemos ver toda la imagen completa, pero se supone que lo que estaba aquí ocupaba un espacio determinado. Al momento de liberar o de quitar a las histonas H1, pues entonces como que si se expandiera esa fibra de ADN, o esas fibras de ADN, sí, porque no nada más es una fibra, sino son varias, y entonces, como que se hincha el núcleo porque hay más espacio, pero no revienta, no se desorganiza como tal, completamente, porque todavía tenemos a los nucleosomas que siguen compactando, siguen reteniendo esas fibras de ADN. Pero en la siguiente imagen, ¿sí? Aquí, bueno, para esta célula que ya estaba en cultivo, todo esto es en células en cultivo de laboratorio, ya estaba entrando esta célula en división, por lo tanto ya estaba formado el cromosoma, inicio de formación de cromosoma y después se le sometió a la célula a la eliminación de todas las histonas, no nada más la H1, sino todas. Recuerden que hay 4 en el nucleosoma y una afuera, la H1 afuera. Pues las 5, en el total son 5 diferentes, a todas se les degradó. ¿Y qué tenemos en la imagen? El armazón del cromosoma, porque recuerden que ya se estaban formando los cromosomas porque la célula se iba a empezar a dividir. Y vean cómo aquí en las orillas vemos las fibras de ADN desnudas. Ya no podemos ver la forma del cromosoma, no hay cromosoma. Solo están las proteínas y literal, como sobre este armazón, se ve como un esqueleto proteico, un armazón proteico, ¿sí? Es donde se envuelven las dos, se supone que tenemos 2 fibras de ADN, hermanas o gemelas idénticas, y ya, se desorganizó, ya no hay cromosoma, es una masa de fibras de ADN. Si ven la importancia que tiene la organización o la compactación de este ADN para la formación de los cromosomas. Sin las histonas, pues simplemente no cabrían. De hecho, pues ya los cromosomas, cuando se forman los cromosomas, ya el núcleo ya no está organizado, el núcleo se retrae hacia la periferia para que dé espacio, casi todo el espacio del citoplasma, para que los cromosomas se organicen, se alineen y empiece el proceso de separación. Pero vean la importancia que tiene la compactación para precisamente el manejo, el desplazamiento de las fibras de ADN dentro de la célula, ¿sí? Bueno, chicos, yo los voy a tener que dejar porque tengo clase ahorita, exactamente en 5 minutos con otro grupo. Entonces, pues ya no me queda mucho tiempo.
Entonces vamos a continuar. Ya me faltaban 2 diapositivas, pero ya también vi que estamos casi al límite. Bueno, pues por el día de hoy los dejo. Entonces, continuamos el viernes a la hora establecida. No, para el viernes no hay modificación de horario. Entonces, bueno, pues